Bueno, muy bien. Entonces vamos a proponernos este ejercicio, que es el ejercicio 15.2 del libro de Norton. Muestra un freno de zapata corta de doble zapata, la superior y la inferior, y que tiene un sentido de giro pues determinado. Entonces vamos a identificar la información dada en el enunciado. Entonces aquí tenemos que el valor de A en pulgadas es 12. También otro dato que nos da el problema es que la distancia B entre centros es 8 pulgadas. Un momento, por favor. Bueno, continuamos. Mientras subimos y volvimos, he marcado la variable A, que es dada, 12 pulgadas, la variable B, que también es dada, la distancia entre centros, 8 pulgadas, un número E, que sería la distancia entre centros vertical, el radio del tambor, que son 6 pulgadas, el ángulo teta de abrazamiento, por decirlo así, de la zapata sobre el tambor, 25 grados, me lo he colocado en grados, P, que sería la presión máxima tolerable por el revestimiento, 200 psi, W, que es el espesor de la zapata en la dirección de la profundidad de la pantalla o del papel, y mu, que sería el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí? ¿Cuál es la capacidad de torque que, que se requiere? Perdón, ¿cuál es la capacidad de torque que puede entregar máximo este freno? ¿Y cuál es la fuerza de accionamiento correspondiente para esa capacidad de torque? También nos están preguntando adicionalmente cuál sería el valor de C que hace que el sistema sea autobloqueante. Note que la cantidad C, pues la están dando en el ejercicio, que es R menos E, pero pues vamos a calcularla teóricamente para saber cuál sería el valor de C que haría que el sistema comience a ser autobloqueante. Entonces tenemos que hacer un cálculo separado de cada zapata y entonces pues vamos a mirar precisamente ahí en el cálculo de la zapata cómo influye que una de las zapatas sea energizante y la otra desenergizante. Entonces la primera observación que vamos a tomar es que la zapata superior es energizante. ¿Sí? ¿No? Por lo tanto, si esta zapata es energizante, entonces la presión máxima se obtiene, se presenta en esta zapata. Esta es una suposición importante, no una suposición, sino una observación importante con relación a, al sistema. Espero que les resulte claro que la zapata es energizante, porque si este es el sentido de giro del tambor, entonces la fuerza de rozamiento que el tambor le hace a la zapata superior está en la dirección hacia la izquierda, y esa posición pues nos implica una distancia C, perdón, que sería R menos E, o sea 3 pulgadas, que ayuda al frenado. Entonces, con esa suposición nosotros podemos comenzar a hacer cálculos de la fuerza normal en la zapata superior. ¿Por qué? Porque si esa es la zapata que tiene la presión máxima, pues de una vez nosotros vamos a decir que la fuerza normal pues la podemos calcular eh, como beta, o sea teta, vamos a decir radianes, este ángulo, este ángulo teta, pues en radianes, multiplicado por el radio, esto nos daría el arco, multiplicado por el espesor, eso nos da el área de contacto, y luego multiplicado
por la presión. Las unidades las tenemos consistentes en pulgadas y libras, entonces esta fuerza sería la fuerza normal en libras que aparecería en la zapata superior. Muy bien. Ahora, esa fuerza normal pues daría lugar a una fuerza de rozamiento en la zapata superior. Pues vamos a nombrar esto y aprovechemos para, pues para colocarle los nombres, ¿no es cierto? Entonces esta sería la fuerza normal y esta sería la fuerza de rozamiento. Resulta que la fuerza de rozamiento pues es simplemente mu multiplicado por la fuerza normal, y entonces aquí dejamos apenas 4 cifras significativas, donde tendríamos la fuerza en libras, sería la fuerza de rozamiento en la zapata superior. Muy bien, ya tenemos las fuerzas de normal y de rozamiento en la zapata superior. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es calcular cuál sería la fuerza de accionamiento que genera esa fuerza normal en la zapata superior. Para eso necesitamos un pequeño diagrama pues de cuerpo libre para que podamos hacer nuestros cálculos. Entonces voy a presentar aquí cómo haríamos ese diagrama. Entonces pues simplemente pues tenemos la zapata. Lo que yo les recomiendo es que siempre pues hagan su propio diagrama, ¿cierto? No se confíen de sustituir de una ecuación que encontrarán en el libro, porque cada problema pues puede tener sus diferencias contra lo que está deducido en las ecuaciones. Entonces sería la fuerza de accionamiento. Aquí tendríamos la fuerza normal, la zapata superior, que es conocida, y creo que la fuerza de rozamiento pues tenemos esta, y aquí tendríamos una fuerza de reacción, vamos a llamarla O1X y aquí O1Y. Entonces si tenemos así las cosas, pues volvemos a hacer la sumatoria de momentos. Entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos alrededor de O1 es igual a 0, porque pues estamos en un sistema que anda en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que la fuerza de accionamiento por la distancia A más la fuerza de rozamiento por la distancia R menos E menos la fuerza normal por la distancia B es igual a 0. Y aquí nosotros podemos despejar pues la fuerza de accionamiento como la fuerza normal por B menos la fuerza de rozamiento por R menos E sobre la distancia A. Entonces pasamos a sustituir esta ecuación en nuestra hoja Excel. Entonces vamos a decir la fuerza de accionamiento, que es igual a la zapata superior que en la inferior, pues sería igual, aquí en el paréntesis, sería la fuerza normal multiplicada por la distancia B menos la fuerza de rozamiento multiplicada por la diferencia entre R y E. Y E, que es un dato que nos da el problema acá. Y todo eso pues dividido la distancia A, que también pues está definida en el problema. Entonces la fuerza de accionamiento para este problema sería 625 aproximadamente libras. ¿Qué es el significado de esta fuerza? Esta es la fuerza de accionamiento que genera la presión máxima en la zapata autoenergizante. O sea, no podemos colocar una fuerza de accionamiento mayor
porque colocar una fuerza de accionamiento mayor nos implicaría tener una presión superior a las 200 psi. Entonces, bueno, si ya tenemos la fuerza de accionamiento, pues esa fuerza de accionamiento, como indica el problema, es la misma que, que aparece en la zapata inferior. Entonces nos tocaría decidir en la zapata inferior cuáles son los cálculos de, de la carga, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí cálculos de carga, más bien de presión, bueno, sí, de carga en la zapata inferior. Muy bien, entonces se comparten la fuerza de accionamiento. Entonces, bueno, vuelve y juega, necesitamos hacer un diagrama y pues vamos a pasar justamente a ver la cámara otra vez para mirar cómo sería el asunto de ese diagrama. Entonces, pues colocamos la zapata, ¿cierto? Aquí sería, es un esquema simplemente, y este sería el pivote. Entonces, aquí tenemos la fuerza de accionamiento, sí, FA. Tendríamos una fuerza normal y también tendríamos una fuerza de fricción que va en este sentido, y tendríamos aquí una reacción en los pivotes O2X y O2Y. Igual hacemos la sumatoria de momentos. Aquí he dejado la sumatoria de momentos anterior, entonces la sumatoria de momentos alrededor de O2 igual a 0, también considerando positivo lo que va antihorario. Entonces tendríamos FA por A negativa, porque pues vamos en el sentido contrario. Aquí sería menos, o sea, aquí sería más la fuerza de rozamiento por R menos E, y aquí sería más la fuerza normal por la distancia B. Nosotros podemos proceder a despejar la fuerza de accionamiento, y entonces simplemente pasamos la fuerza de accionamiento al otro lado y nos quedaría de esta manera. La fuerza, perdón, lo que vamos a despejar aquí no es la fuerza de accionamiento porque nosotros la conocemos, sino que vamos a despejar la fuerza normal. Entonces tendríamos que adicionar el hecho de que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la fuerza normal. Entonces aquí despejamos la fuerza normal, nos quedaría mu por la fuerza normal por R menos E, más la fuerza normal por B igual a la fuerza de accionamiento, que es conocida, por A. Y entonces despejamos y nos quedaría fuerza normal igual a la fuerza de accionamiento por A dividido mu por R menos E más B. Bien. Note que esta fuerza normal es la fuerza normal en la zapata inferior, y por lo tanto esta fuerza esperamos que sea menor que la fuerza normal en la zapata superior, o sea que esta sería la fuerza normal en la zapata inferior, porque todos los cálculos que hemos hecho es en la zapata, son en la zapata inferior. Así que volvemos a nuestra hoja Excel y vamos calculando. Entonces en la zapata inferior la fuerza normal, pero aquí sería en la zapata inferior. Entonces colocamos igual a la fuerza de accionamiento, que es compartida, no la he nombrado, a la fuerza de accionamiento que es compartida la nombraré acá, fuerza de accionamiento, eso, esta aprovecho y la nombro también en la fuerza normal inferior. Bien, entonces colocamos fuerza de accionamiento como en la ecuación, multiplicada por la distancia A, que son 12 pulgadas, dividido entre, abre y cierra, aquí colocamos mu, que multiplica
otra vez abre y cierra, AR menos E, es por la forma como está el enunciado del ejercicio, AR menos E, aquí, y todo esto, perdón, aquí, AR menos E, y todo esto más la distancia entre centros P. Creo que ahí está. Que me falta un paréntesis o algo así. Este R tiene un nombre un poquito diferente. Muy bien. Entonces miramos y aquí obtenemos que la fuerza normal efectivamente es un poco menor en la zapata inferior, y la razón es que la fuerza en libras es fuerza normal en la zapata inferior. Esta fuerza es menor por el hecho de que la zapata es desenergizante. Muy bien. Espero que eso pues haga bastante claros los cálculos. Pero entonces ahora vamos a concentrarnos en cuál es el par máximo de frenado que nos puede entregar el freno. Porque lo que hasta ahora hemos hecho ha sido calcular las fuerzas de fricción y las fuerzas normales. De hecho me falta calcular la fuerza de rozamiento en la zapata inferior, y esa fuerza de rozamiento pues va a ser, aquí nombremos esta variable, igual a la fuerza de fricción, a la fuerza, ya estaba nombrada, a la fuerza normal, o sea, esta la voy a nombrar, ok, aquí, o sea que esta sería igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción mol. Entonces esta fuerza es algo como 237.5 libras. Compare esta fuerza de rozamiento que aparece en la zapata inferior con la fuerza de la zapata superior. La fuerza de rozamiento en la zapata superior es 293, mientras que esta es 237. Esa es la diferencia, porque la zapata superior es autoenergizante y la inferior es desenergizante. Entonces ahora podemos simplemente ya, como en un segundo punto, hacer los cálculos del par de frenada. Cálculo de par de frenada. ¿Cómo sería el cálculo del par de frenada? Pues bueno, volvemos aquí a la pizarra, y entonces en el par de frenado nosotros tenemos que colocar el diagrama de cuerpo libre del tambor. Entonces tendríamos que, aquí tenemos el tambor recibe una fuerza normal, aquí sería la fuerza normal de la zapata superior, no le pusimos su índice, y aquí sería la fuerza normal de la zapata inferior. Y como el sentido de giro de nuestro tambor es este, ¿cierto? Este sería el sentido de giro. Entonces la fuerza de rozamiento que le hace la zapata al tambor, la zapata superior, sería esta dirección. Note que es contraria pues a la que, pues por tercera ley, a la fuerza que le hace a la zapata. Y de manera similar, la fuerza de rozamiento que hace la zapata inferior pues sería en este sentido. Aquí además habría otras dos cargas que no nos interesan. Vamos a decirle Bx y By, pues que tienen que soportar los cojinetes que lleven el tambor. Por lo tanto, pues el par de frenado total, cuando aplicamos la carga en las dos zapatas, pues sería la fuerza de rozamiento en la zapata superior multiplicado por el radio más la fuerza de rozamiento en la zapata inferior multiplicado también por el radio. Eso es lo que vamos a colocar justamente en nuestra hojita Excel también acá. Entonces el cálculo del par de frenado sería, como acabamos de ver, la suma de la fuerza de rozamiento inferior más la fuerza de rozamiento superior
todo multiplicado por el radio. Aquí está. Este par, como el radio está en unidades de pulgadas y las cargas están en unidades de libras, y vamos a dejar 4 cifras significativas, pues aquí el par estaría en libras por pulgada. Entonces este sería el par máximo, disculpe, el par máximo que puede entregar el freno de doble zapata. Muy bien. Esta es una de las preguntas del problema, ¿no es cierto? Dice, encuentre la capacidad de torque requerida. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el valor de C que hará que el sistema se vuelva autobloqueante? Y por supuesto, si nosotros hablamos del valor de C, estamos diciendo que nos van a permitir, nos van a tolerar modificar levemente la geometría, porque en esta geometría el valor C está dado, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí el valor C que hace al sistema autobloqueante. Por supuesto se refiere a la zapata superior, no a la inferior, que la zapata superior es la autoenergizante y la zapata inferior pues nunca será autobloqueante porque es desenergizante. No se me confunda con autobloqueante y autoenergizante. Una cosa y otra no es lo mismo. Entonces la zapata autoenergizante es la que puede ser autobloqueante dependiendo de las dimensiones. Entonces ahí simplemente recordamos cuál es la relación. Entonces la relación es que mu por C sea mayor o igual que la distancia entre centros. Entonces digo que si se hacen iguales, el valor mínimo de C sería el valor B sobre mu. Entonces vamos a colocar aquí el valor C mínimo sería B sobre mu. Está ocurriendo conceptualmente con la zapata superior. Entonces la idea es que la zapata superior no tenemos ninguna fuerza de accionamiento y logramos que se igualen los pares. Entonces, ¿cómo sería la situación? Sería que sin fuerza de accionamiento nosotros tendríamos la fuerza normal aquí y tendríamos aquí la fuerza de rozamiento. Aquí pues tenemos las dos reacciones que no nos interesan de momento en OY1. Bien, entonces si hacemos la sumatoria de momentos alrededor de O, obtendríamos que la fuerza de rozamiento multiplicada por C es igual a la fuerza normal multiplicada por B. Pero como la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, entonces tendríamos que mu por la fuerza normal, mu por la fuerza normal por C sería igual a la fuerza normal por B. En otras palabras, los dos pares se igualan si el valor de C es B sobre mu. Y B sobre mu usted verá en la resolución que hemos visto que es un número grandísimo, somos 28.6 pulgadas. Eso quiere decir que para que nuestro sistema se haga autobloqueante, nosotros tendríamos que colocarle un valor inmenso aquí a esta zapata, a este brazo, así, ponemos el pivote en este lado, para que esta fuerza, que es pequeña, multiplicada por este superbrazo grandísimo, nos dé igual a la fuerza normal multiplicada por el brazo B. Ese es el concepto. Entonces el valor de C, el mínimo, sería como 28.6 pulgadas, que es una exageración por supuesto, pero nos ayuda a ver en este caso cuando el sistema se hace autobloqueante. Creo que con eso ya tenemos la totalidad del ejercicio resuelto. Una cosa que nosotros aquí no calculamos en ningún momento, pero que sería muy interesante, sería calcular entonces en la zapata inferior cuál es la presión que queda actuando, ¿no es cierto?
y esa presión que queda actuando pues la podemos despejar de esta ecuación. Entonces vamos a mirar la ecuación brevemente acá. Entonces vamos a hacerle el último cálculo, que es con cuánta presión para nuestro sistema queda trabajando la zapata inferior. Entonces recordar que la presión, la fuerza normal en la zapata inferior es la presión máxima, bueno, en la zapata inferior por el área, ¿no es cierto? Que sería presión máxima inferior por el área, que es beta por el radio por el espesor. Beta por el radio es longitud, el espesor es longitud, esto daría al cuadrado, y entonces como nosotros tenemos el valor de la fuerza normal, podemos despejar la presión como fuerza normal en la zapata inferior sobre beta por R por W, pues nos daría la presión máxima en la zapata inferior, o la presión simplemente en la zapata inferior, porque en estas cortas asumimos que la presión es uniforme. Entonces sustituimos simplemente acá, vamos a poner un punto 4, que sería cálculo de la presión en la zapata inferior. Bien, entonces esa presión, vamos aquí, Pmax, pero inferior, sería, hemos dicho, la fuerza normal inferior, que sería 850 libras más o menos, dividido el ángulo beta, que sería radianes de teta, así, bien, en radianes por el radio, que es este número, 6 pulgadas, por el espesor W, que es este. Ahí está. Entonces este sería el valor de la presión. Entonces observe que efectivamente, ¿no?, es un valor inferior, 162 psi. Entonces ese sería el valor de la presión en la zapata inferior. Bien, creo que con eso quedamos al día. Entonces, chuleado el tema de frenos de zapata corta. Muchas gracias.